Buenas tardes. Soy Carlos Urquijo, director de proyectos de la Fundación Villa Cisneros, y hoy actúo como suplente del presidente de la Fundación, que es Íñigo Gómez Pineda, que en estos momentos no se encuentra en condiciones de hablar, está un poco afónico, porque es más del Madrid que Florentino Pérez. ¿Se me escucha o no? Sí, sí, perfectamente. Es más del Madrid que Florentino Pérez, y tanto gritar a la Madrid, pues se ha quedado el hombre sin voz y está recuperándose. Así que me ha pedido que yo, en mi condición de, además de ponente en el día de hoy, como director de proyectos de la Fundación, haga una breve presentación de lo que vamos a escuchar esta tarde. Es una nueva conferencia, la cuarta del ciclo que hemos titulado Foro sobre el nacionalismo. Hoy vamos a hablar de 4 relatos sobre el nacionalismo obligatorio. Luego José Antonio Zarzalejos presentará y moderará la mesa. El próximo y último de este curso será el 27 de junio. Está aquí uno de los ponentes, el catedrático de Economía Miquel Buesa, y el título será La España desigual, un país, dos sistemas, y con este título podrán suponer que vamos a hablar del concierto económico y del convenio navarro, porque a veces los españoles nos parecemos un poco a China. El propósito de este foro y de los anteriores es, de algún modo, presentar la verdadera cara del nacionalismo, que en Madrid se presenta de un modo diferente a como lo hace en el País Vasco. Aquí, digamos, que de alguna manera aparece travestido, y en el País Vasco actúa verdaderamente como es, ¿no? Y yo creo que el nacionalismo y su principal representante, que es el Partido Nacionalista Vasco, si algo es, o se le puede calificar o definir, es como la deslealtad hecha a partido, ¿no? Y precisamente estaba recordando que hace 4 años estaba en el Congreso votando la moción de censura a Rajoy 7 días después de aprobarle los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y eso es el PNV, y eso a veces los partidos nacionales lo olvidan en la carrera de San Jerónimo y en la plaza de la Marina Española, ¿no? Y por eso nos pareció en la Fundación Villa Cisneros importante poner en marcha estos foros. No me quiero extender más. Como decía, va a moderar esta mesa José Antonio Zarzalejos, que ha sido muchos años director del Correo, también director de ABC, y yo creo que le hemos invitado sobre todo por haber sido también sufridor directo del nacionalismo y de ETA, ¿no? Yo creo que tú en tus propias carnes, tú y tu familia habéis sufrido la persecución del nacionalismo, y creo que eres una persona muy adecuada para comprender y explicar lo que ha pasado en el País Vasco, y también quizá el motivo que nos ha reunido hoy aquí, y aunque en distintas vertientes, por lo que hemos escrito las 4 personas que hoy te acompañamos. Así que, José Antonio, sin más, tuya es la palabra. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a la Fundación Villa Cisneros por la organización de estos encuentros y por la invitación que me ha formulado para moderar este. Me parece que es muy ajustado el título, Nacionalismo obligatorio. Y ciertamente hay 2 perspectivas. La perspectiva de los que hemos vivido y viven alguno en el País Vasco, cualquiera de las 3 provincias, fundamentalmente Vizcaya y en Guipúzcoa, y la percepción que hay en Madrid sobre el PNV, al que se le atribuye sentido común, pragmatismo, transversalidad, en fin, composición de conflictos, pero esa es la proyección madrileña, pero no es la realidad ni ideológica ni política que utiliza en el País Vasco. Viene como anillo al dedo este encuentro porque hace 25 años se publicó, y luego les presento, pero quiero leerles brevísimamente este texto. Se publicó un libro que ha sido, digamos, un punto de inflexión en la literatura de denuncia del nacionalismo vasco y de sus complicidades, incluso con la banda terrorista ETA, por acción y por omisión, lo mismo que en el caso de la Iglesia vasca. Se publicó el libro de John Juaristi, que era La tribu atribulada, el nacionalismo contado a mi padre. 25 años, eso fue en el 97, 25 años después se ha reeditado ese libro, que fue muy importante.
Y yo he traído aquí brevemente el prólogo, porque yo creo que a partir de este prólogo ya a mí me van a sobrar palabras, no voy a decir nada más, y les haré luego al final una recomendación de una lectura que me parece muy interesante, pero los auténticos protagonistas son los 4 autores que están hoy en esta mesa. El prólogo de La tribu atribulada, 25 años después de escribirla, John Juaristi, precisamente lo ha titulado Nacionalismo y limpieza ideológica. No se lo voy a leer entero, pero es breve lo que voy a leerles. Dice John Juaristi: la derrota de ETA ha supuesto la victoria política del nacionalismo vasco en su conjunto, cuyas diferentes ramas comparten en armonía, cenas navideñas incluidas, un poder del que toda opción no nacionalista ha sido excluida. Por eso ha servido en primer lugar la resistencia pacífica o armada del nacionalismo contra la España tardofranquista, posfranquista y democrática, para una limpieza étnica disfrazada de purga ideológica, porque el nacionalismo ha conseguido crear una etnia política que funciona como un demos. No necesita siquiera constituirse como tal sujeto nacional para ejercer en la práctica una soberanía incontestada. Es más, le resulta mucho más cómodo y rentable funcionar como una parte de España que lo que le habría supuesto convertir la Euskal Herria en una nación independiente, con unos costes desmesurados. Como ha declarado recientemente el lehendakari Iñigo Urkullu, nosotros, los vascos, somos la nación foral. No dijo una nación foral, lo que habría constituido un oxímoron, una contradicción absurda en sus términos, sino la nación foral, es decir, aquella parte de España que goza de unos fueros o privilegios que el resto de la nación no tiene. De algún modo, la heroica resistencia del nacionalismo vasco contra España le ha permitido alcanzar aquello que en la ideología de Sabino Arana equivalía al sueño independentista de los irredentismos, la plena reintegración foral, la vuelta al antiguo régimen, no al franquismo, claro, sino a la situación anterior a la ley del 25 de octubre de 1839 que sometió los fueros vascongados y navarros a la Constitución española de 1837. El error principal de los no nacionalistas, de nosotros, de los vascos y de los españoles en general, ha sido tomar al nacionalismo vasco por un movimiento anticonstitucional. Nunca lo ha sido. Su objetivo era invertir los términos de la ley de 1839, esto es, someter la Constitución española a los fueros vascos. El nacionalismo vasco transigirá con la España constitucional siempre que ésta admita la excepcionalidad foral de Euskal Herria. Es innegable que ya lo ha conseguido. Ahora bien, ¿se había perdido tal excepcionalidad en algún momento? Como sostenía yo en 1997, John Juaristi, nunca había dejado de ser el País Vasco la nación foral, ni con el franquismo, que privilegió económicamente a la región a expensas de la España pobre, ni mucho menos con la Constitución española de 1978, cuya disposición adicional primera, que reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales, constituye el fundamento jurídico-político del privilegio vasco en estos tiempos de monarquía constitucional. Por eso el PNV se opone a la reforma del texto de la Constitución vigente y nada digamos de su derogación. ¿Por qué entonces siguió ETA matando después de la aprobación en el referéndum de dicha Constitución el 6 de diciembre de 1978? Pues por si las moscas, por si acaso, para mayor seguridad, no cabe otra respuesta, para que las cosas no cambiasen en lo fundamental. Ahí tenemos, dice John Juaristi, a la actual portavoz parlamentaria de Bildu, que se sabe el gato pardo de memoria y lo cito en sus intervenciones ante la Cámara. En fin, la limpieza ideológica, es decir, la exclusión de la nación foral de todos aquellos que no participaran del consenso abertzale, parecía ser la medida más razonable para blindar el espíritu de la disposición adicional primera.
lo que también se logró gracias a la heroica resistencia vasca. Yo creo que nos sitúa muy bien en el tema, es decir, cómo los vascos, que nos sentimos españoles, que no participamos de ese consenso nacionalista, somos en nuestra tierra apartados. De tal manera que en este momento la diáspora vasca es una tragedia colectiva que España todavía sigue sin detectar. Pero se puede decir que entre 250 y 300.000 vascos han sido expulsados de su tierra directa o indirectamente por el terrorismo con la complicidad del nacionalismo. Bueno, yo creo que para hablar del nacionalismo obligatorio aquí hay 4 personas particularmente cualificadas. María Luisa García Franco es periodista y aunque de nacimiento madrileña lleva 38 años en el País Vasco. La conozco muy bien porque trabajó conmigo en ABC durante más de 7 años como corresponsal en el País Vasco. Es una mujer extraordinariamente valiente, íntegra y una gran periodista. Acaba de escribir una ficción que pone los pelos de punta, que yo les aconsejo que lo lean, que es No digas nada. La recreación en ficción de los prolegómenos de los días previos al asesinato de José María Lidón, que fue el primer juez asesinado en Algorta en el año 2001. Yo les aconsejo vivamente la lectura de este libro. Javier Pagola, lo tengo aquí a la izquierda, es otro querido compañero. También trabajó conmigo durante mi tiempo de director de ABC, con eficiencia, con rigor, con modestia, con valentía. Él nació en Hernani en 1955 y es hijo, además, se lo recordaba ahora, de un médico que, en fin, prácticamente los donostiarras que tienen alguna edad le recuerdan como el médico de los pobres. Cuando ha hecho 60 años de su muerte en el año 19 y hubo una crónica preciosa en el Diario Vasco que se titulaba El médico de los pobres. Tu padre murió en olor de santitud. Así lo dicen los propios donostiarras y creo que es justo hacerle también ese homenaje. Ha escrito un libro interesantísimo que él lo glosará, que es Bajo lluvia de plomo. Yo les digo que es uno de los grandes expertos en materia del terrorismo etarra y conoce perfectamente bien, por vivencia personal y profesional, al nacionalismo. Carlos Fernández de Casadevante es toda una figura señera de la denuncia del terrorismo de ETA y de este nacionalismo obligatorio. Tiene muchos libros, es catedrático actualmente en la Rey Juan Carlos de Relaciones Internacionales, pero lo fue de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales, y lo fue del País Vasco, pero de allí también se tuvo que ir, porque si no le mataban no le dejaban vivir y si continuaba hasta seguramente le terminarían asesinando. Ha escrito muchos libros, algunos de ellos, como acabo de decirle, de obligada consulta en bibliotecas sobre el tratamiento comparado de las víctimas del terrorismo en Europa. Y es muy interesante para ver cómo están tratadas desde todos los puntos de vista las víctimas del terrorismo etarra en España. Y acaba de publicar en editorial Catarata ETA y el nacionalismo excluyente, que es también un adjetivo que le va muy bien al nacionalismo del Partido Nacionalista Vasco, por no hablar del de Bildu y asociados. Y por fin, Carlos Urquijo. Carlos Urquijo es, bueno, se me ha olvidado decir que tú naciste en Irún, sí, en el 56. Sí. Y Carlos Urquijo es alavés, ¿no? Del 64, si no recuerdo mal, ¿tú eres de Llodio o Amurrio? De Llodio. Y es un hombre batallador, ha hecho la política desde el Partido Popular, ha sido delegado del gobierno en el País Vasco, ha publicado muchas cosas, es un hombre
que se resiste a la resignación, y acaba de escribir un ensayo interesantísimo, yo diría que tiene además el ritmo periodístico, que es La batalla política contra ETA, con un prólogo tan auténtico como su autora, que es María Sangil, que nos acompaña hoy también. Bueno, hechas las presentaciones, leída este capítulo, este prólogo de Jon Juaristi para un libro que creo que es imprescindible, es verdad que nos encontramos ahora en una fase muy interesante de la divulgación del nacionalismo obligatorio, excluyente, de raíz étnica, que es la literatura del post-terrorismo, y que a través del ensayo, más incluso que de la historia, también de la historia, a través del ensayo, del relato y de la ficción, está componiendo una verdad, una verdad que no se está contando y que todos, como las 4 personas que están hoy aquí, están contribuyendo activamente a que no nos dejemos arrebatar por lo menos la verdad de lo que sucedió. Ni hubo una guerra, ni hubo un conflicto, ni nada. Fue un fenómeno delincuencial inspirado por teorías étnicas del siglo XIX, de un hombre perturbado como Sabino Arana, que curiosamente tiene una avenida extraordinaria en Bilbao, la avenida de Sabino Arana, y Unamuno tiene una pequeña placita con un busto que han hecho a la ría en alguna ocasión, en el casco viejo, en las 7 calles de Bilbao. Comparen ustedes en qué país ocurre eso. Y en qué país en el que se dan los premios de la Fundación Sabino Arana con un gran festejo, cuando los textos de Sabino Arana y de algún dictador del siglo XX, centroeuropeo, no son muy diferentes. Sin embargo, pues hay una celebración en Bilbao, donde la gente se viste, se pone corbata y se entrega el premio incluso a personas que no son de Bilbao, ni tampoco son nacionalistas, pero que van ahí, lo recogen y se jactan de tener el premio Sabino Arana. Dicho lo cual, creo que por razones obvias, políticamente incorrectas, pero obvias, felizmente incorrectas, María Luisa, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Bueno, eso, vamos a primero aplaudirte a ti. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Villa Cisneros y especialmente a su vicepresidenta, no porque sea más especial la vicepresidenta, pero para mí sí porque la conozco mucho, María Sangil, por invitarme a participar en este foro. El nombre de María Sangil es uno de los que suelo citar, no el único, cuando escucho descalificaciones globales sobre la clase política. A quienes generalizan les recuerdo que hubo un tiempo y un lugar en el que defender unas ideas suponía poner en riesgo la propia vida, y a pesar de ello fueron muchos quienes dieron el paso al frente. Y lo hicieron teniendo todo que perder y nada que ganar, porque además del terrorismo, que señaló como enemigos a los adversarios políticos del nacionalismo vasco, hubo una ofensiva social que marginaba a las personas a las que ETA se propuso matar. Mi reconocimiento, por tanto, no solo a quienes fueron asesinados o heridos en atentados, quienes siempre van en primer lugar, pero también a quienes fueron señalados por ETA y sobrevivieron a la amenaza terrorista, entre ellos las personas que me acompañan aquí arriba. Gracias, José Antonio Zarzalejos, por estar aquí de nuevo, apoyando a quien hemos escrito historias pendientes de contar sobre lo que ocurrió en un tiempo en el que ETA imponía la ley del silencio. ETA pretendió matarte a ti y a muchos más, pero nunca te silenció, como tampoco silenció a otro periodista, Javier Pagola, apreciado compañero de ABC, ni doblegó a Carlos Urquijo en su empeño de hacer respetar la legalidad a quienes pretendían imponer la ley del más fuerte. Tampoco acalló a las personas en las aulas. Mi relato es una novela de ficción, en la que he pretendido ahondar en el factor humano de lo que ocurrió
durante más de 5 décadas en el País Vasco. Quería que los lectores fueran conscientes de que los enemigos a quienes los autodenominados gudaris asesinaban no eran soldados en el frente de ninguna batalla, sino seres corrientes, entre ellos madres de familia que tenían que llevar a sus hijos al pediatra y a quienes les temblaba el pulso al girar la llave para arrancar el coche con su bebé dentro, sabiendo que existía la posibilidad de que ETA hubiera colocado un explosivo en los bajos de ese coche. Y esa madre, juez, política, periodista, se preguntaba a sí misma cómo podía arrancar el coche, pero al final lo hacía, porque otras opciones no descartaban la posibilidad de un atentado. El motivo por el que yo elegí a una juez como protagonista, entre las muchas personas a las que ETA puso en su particular diana, fue porque los jueces vivieron ese señalamiento como objetivo de los terroristas de una forma intensa y muy concentrada en el tiempo. Los nombres de 80 de ellos aparecieron en septiembre de 2001 en la lista de objetivos del Comando Buruncha de ETA. Y a pesar de que se tenía una conciencia universal de que ETA iba a matar al menos a un juez de los 200 que ejercían en el País Vasco, nadie hizo nada para evitarlo. Cada uno de esos 200 jueces esperó durante semanas el atentado sin que hubiera reacción institucional, hasta que ETA mató en noviembre a uno de ellos. Ese ambiente de expectativa y temor anticipado me permitió urdir una trama de thriller en la que la realidad supera la ficción, dejando al mismo tiempo en evidencia el desinterés institucional y social que acompañó a las personas amenazadas por ETA. Y a la hora de contar esta historia decidí servirme de los instrumentos de la literatura y de los del periodismo, como hiciera en 1966 uno de los pioneros de la literatura periodística, Truman Capote, quien convirtió su investigación sobre el asesinato real de una familia en la América profunda en un thriller psicológico que seguro que algunos de vosotros habéis leído. A sangre fría. Se trata de una novela con una acción trepidante en la que Truman Capote ahonda al mismo tiempo en la condición humana de las víctimas e intenta encontrar las claves que expliquen cómo los autores de aquel crimen fueron capaces de matar a sangre fría. Tan a sangre fría como los etarras que se sienten gudaris y no cobardes tras asesinar a personas indefensas. Esos que se creen gudaris tienen ahora el respaldo institucional, el que les faltó a sus víctimas, para apoyar su reinserción en la sociedad después de su paso por la cárcel. Un respaldo que sería más entendible si hubiera contado con él las más de 800 personas a las que ellos mataron. No os cuento nada más, solo os explico un poco de qué va la novela que he escrito, cuáles han sido mis intenciones y, bueno, el tema lo puedo enlazar con el nacionalismo obligatorio porque, como os he dicho, o sea, ETA señalaba como enemigos a los enemigos del nacionalismo vasco. Esas son las personas a las que apuntaba y a las que asesinaba, fueran de cualquier profesión, mujeres, hombres y, bueno, ya si eran familia de guardias civiles, también niños. Bueno, pues nada más. Ahora, ¿quién...? Pues yo creo que, Javier, primero que aplaudimos por tu intervención. Y Javier Pagola. Muy bien, gracias José Antonio. Nada. Gracias por tus palabras, gracias María, gracias a la Fundación Villa Cisneros y bueno, gracias a todos vosotros por estar aquí. Y bueno, yo creo, muchas veces se dice que una imagen vale más que 1000 palabras y a veces una anécdota, pues a lo mejor es más descriptiva que un tratado. Y a mí particularmente me ocurrió ya hace muchos años. En julio de 1990 tuve que acudir a la sede central del PNV en Bilbao para entrevistar a Javier Arzalluz, presidente del partido. En aquel entonces, bueno, había dos Arzalluz. El Arzalluz de los mítines y de las inauguraciones dominicales de los bachoquis, siempre había una inauguración de bachoqui todos los domingos. Con cura incluido. Que era un Arzalluz incendiario, provocador. Y luego estaba el Arzalluz en declaraciones a los medios de comunicación, especialmente a los de difusión nacional. Era un Arzalluz pragmático, disfrazado,
posibilista, moderado. Bueno, le hice la entrevista y después se veía que ese día estaba muy locuaz y ya con la grabadora apagada pues empezamos a hablar distintamente, a pesar de que yo era de ABC. Y estuvimos hablando y una de estas me suelta, oye, Xavier, ya me puso el nombre de Xavier. Xavier, tú siendo de Hernani, ¿cómo es que trabajas en ABC? Claro, me cogí un poco de sorpresa, no la pregunta, el contenido, sino que me la soltara en ese momento. Y le digo, ¿dónde se supone que tendría que trabajar? ¿En Ekin, en Della? Y dice, no, lo que pasa es que el ABC se porta, es muy duro con los vascos. Y yo dije, en todo caso será con los nacionalistas, y no siempre. Será duro con los actos que hacen los nacionalistas, porque sí, pero no por los nacionalistas y menos con los vascos. Y entonces, bueno, yo creo que eso demuestra que lo que es el nacionalismo como colectividad ataca la libertad individual de las personas. Es decir, yo por el hecho de haber nacido en Hernani, se supone que tendría que haber sido o abertzale o nacionalista, haber trabajado en Eguin o en Gara y haberme dedicado, pues no se sabe a qué. Pues a lo mejor me hubiera tenido que ir a entrenar los fines de semana al sur de Francia para saber cómo se dispara, ¿no? O sea, que ya te anteponen la cosa. Sobre todo a mí lo que me llamó la atención es cómo te coartan ya la libertad individual por el hecho de ser vasco y estar sometido a ese régimen nacionalista. Y yo creo que igual pueden ser duras las palabras, pero yo creo que en la instauración de la democracia, en los años de la transición, ETA nos obligó a los vascos a elegir entre dos opciones. O acogerse a la religión de la diosa del H la serpiente, es decir, Euskaditas Katasuna, o abrazar la fe nacionalista. Y además lo hizo a punta de pistola. Y bueno, yo creo que cualquiera de las dos opciones era un seguro de vida a todo riesgo, cualquiera de las dos que eligieras. Ni tan siquiera hacía falta tener el carnet en aquel momento. Ahora, si te dejabas ver por una ricotaberna, por un bachoqui o en los mítines, pues mejor. Pero al final, claro, obviamente se formó una legión de conversos al nacionalismo y a las ideas proetarras. Yo creo más al tema del nacionalismo. Y yo creo que a partir de ahí ya el PNV y el nacionalismo en su conjunto no ha hecho más que beneficiarse del terrorismo de ETA. Yo creo que incluso se ha beneficiado más que Herri Batasuna y que la propia Bildu. Porque por lo menos, ya viendo un poco con la perspectiva, Bildu sigue ahí para eso, para estar donde están, teniendo que asesinar a 857 personas. Eso es lo tremendo de todo. Están donde estaban en el año 70, 75. Pero bueno, por lo menos Herri Batasuna se ha manchado la mano de sangre, algunos han estado a la cárcel, poco, pero el PNV se ha salido de rositas y encima nos sigue gobernando y sigue influyendo en la política nacional. Y bueno, yo creo que es duro decirlo, pero que bueno, que es básicamente lo que hace el PNV ahora. Se vio beneficiado de los mismos momentos de la transición, porque siempre se tuvo la creencia, luego se ha visto que era errónea, la creencia de que nos iba a servir de muro de contención ante el embate terrorista. Es decir, cuanto más poder tuviera el PNV, más fuerte sería para frenar a Herri Batasuna. Y luego había otra creencia también. Bueno, no otra creencia, sino que precisamente con esta filosofía se le dio un estatuto a su medida. Incluso se le permitió que en la Constitución española introdujera una serie de mecanismos que todavía los sirve enarbolando para su anexión de Navarra y más cosas. El derecho a autodeterminación, que ahora dice que a través de la Constitución se podría, en fin, etc. Y lo tremendo de todo esto, digo que se ha beneficiado el PNV de la acción terrorista de ETA, pero lo más tremendo de todo es que se ha beneficiado de los crímenes de ETA directamente. Es decir, a finales de los 70 y principios de los 80, las distintas facciones de ETA llevaron a cabo una brutal campaña terrorista en la que asesinaron a cargos públicos, militantes, dirigentes de Alianza Popular, de UCD sobre todo,
y sobre todo también de gente que procedía del franquismo, pero que eran foralistas, eran euskaldunes, conocían el euskera, eran muy arraigados a su tierra. Augusto Unceta, Por ejemplo, sí, Araluce, Guillar, exactamente, por ejemplo. que podrían haberle calado en la Alianza Popular de entonces, Sí. en UCD, bueno, quién sabe, y los aniquiló. Entonces, lo tremendo de todo esto es que El ETA, propio Javier Ibarra por ejemplo, también, también. sí, hay ejemplos, incluso mataba a gente simplemente por el hecho de ser españoles. Los ponía el San Benito de que eran colaboradores de la policía, narcotraficantes. ¿Y qué hizo con eso? Dejó el monopolio de la derecha y el centro derecha vasco en manos del PNV. A partir de ahí es cuando se ha beneficiado, y no ha dejado de beneficiarse, ha sido una bola que se ha ido. Y claro, en estos momentos tenemos un nacionalismo que está muy arraigado, y yo lo podemos hablar luego, no me quiero extender. Uno de los cauces que ha utilizado para ese arraigo del nacionalismo, porque una vez que ETA dejó de matar, sigue totalmente arraigado, ahora ya la gente tiene miedo a no ser nacionalista porque puede perder su trabajo, puede perder prestigio. Y bueno, yo creo que lo que ha utilizado ha sido sobre todo la Iglesia. Sobre todo en Guipúzcoa hemos tenido una Iglesia nacionalista y la han querido dominar, porque en los años 70, 80, incluso 90, ahora cada vez menos, la Iglesia vasca tenía mucha influencia en la sociedad vasca. Era un vehículo de transmisión de ideas. Y yo recuerdo también, lo recordaréis todos vosotros, que cuando se nombró a Blázquez obispo de Bilbao, Arzayus peyorativamente dijo: han nombrado a un tal Blázquez, simplemente porque había nacido en Ávila. Pero ¿te acuerdas que otra, Ana Sagasti, que no hablaba vasco, dijo, como era un seguidista, eran lameculos de Arzayus, con perdón de la expresión, pues trataba de mejorar, le dijo: ha dicho Blázquez que va a hablar, a aprender euskera, que va a estudiar euskera. Loro viejo no aprendía a hablar. Ya. Todo era en plan peyorativo. Todo. Y luego y acabo ya hablando ya de la Iglesia, cuando nombraron a José Ignacio Munilla obispo de San Sebastián, la campaña brutal que le hicieron, resulta que Munilla es de San Sebastián y sabe euskera, más que Ana Sagasti, por cierto. Ana Sagasti no tiene ni puñetera idea. Pero no es nacionalista. Y entonces ya para acabar, una anécdota que a mí me lo contó en su momento, porque teníamos amigos comunes, Monseñor Laboa, otro vasco universal, que fue nuncio del Papa en Panamá. Escribió conmigo en el correo. ¿Ah, sí? Sí. Pues bueno, pues uno de los vascos. Pues él solía decir que con la visión que tenía la Iglesia vasca, la Iglesia nacionalista vasca, que por ejemplo alguien como Santiago no hubiera podido predicar en el País Vasco porque ni era nacionalista ni sabía euskera. Bueno, pues no me quiero extender más. Carlos, es tu turno, que tienes muchas cosas que decirnos también. Muchas gracias, José Antonio. Gracias también, en primer lugar, a la Fundación Villa Cisneros y a María por invitarme a estar hoy aquí. El título original de mi libro no era este. ETA y el nacionalismo excluyente, esa parte es cosa de la editorial. El mío era: yo soy una persona con lenguaje directo, por eso antes de conocer a mi mujer en la facultad yo quería ser diplomático, porque sabía idiomas, luego me di cuenta que no hubiera sido nunca diplomático. Entonces, lenguaje directo, y el título del ensayo se llamaba Sucedió y hay responsables, testimonios para una memoria veraz. Pero la editorial dijo que eso no era, y me introdujo eso de ETA y el nacionalismo excluyente, y yo conseguí mantener lo de conseguí mantener ahí lo de testimonios para una memoria veraz, y en el interior las dos partes: sucedió y hay responsables. Porque claro que sucedió, ¿no? Como empieza el libro diciendo, sucedió deliberadamente. Es decir, que se causó todo lo que ha acontecido, no solamente los 857 asesinatos. Lo que ha ocurrido en el País Vasco es un desastre social y humanitario que tiene poco parangón en otros sitios, no digo muchos, porque también hay lugares donde todavía ha sido peor, ¿no? Pero, por ejemplo, las decenas de miles de expulsados del País Vasco, eso explica la situación actual. El censo electoral se ha adulterado. Y tenemos el absurdo, tenemos la antítesis de que los vascos que se fueron
en un momento determinado de su vida, América, algún otro sitio, si tuvieran el Estatuto de Autonomía, les reconoce, si tuvieran la última vecindad administrativa en el País Vasco, les reconoce el derecho a votar en las elecciones autonómicas, mientras que los desterrados, no. Bueno, eso, por lo tanto, se ha modificado el censo electoral, se ha modificado la población del País Vasco y eso explica la situación como es, desoladora, y yo creo que no tiene remedio, salvo que se dé lo que, si sigue la situación ahora, el País Vasco es el lugar con la menor tasa de natalidad de Europa y solo nacen perros. Por lo tanto, pues bueno, quizás por ahí venga la solución, ¿no? Desaparezcan las personas, en fin. Bueno, entonces, sucedió y hay responsables. Y sucedió, los responsables no solamente es ETA, sino, como bien decís, el nacionalismo vasco, que es el que ha sacado tajada de toda esta situación, ¿no? Yo tuve ganas de escribir este ensayo, esa es otra de las cosas, ¿no? Se habla de la libertad de expresión, pero bueno, determinadas opiniones en el País Vasco están prohibidas. Están prohibidas. A mí hace tiempo que dejé de publicar en el Diario Vasco porque no publican. Y para que vean la influencia del PNV, cómo están en las mentes, contabas antes de tu época de director en El Correo, cómo os amenazaron, bombas que os pusieron también en el Diario Vasco. Bueno, pues el año pasado, coincidiendo con el aniversario del asesinato de Santi Oleaga, gerente del Diario Vasco, hicieron un especial con muchas páginas y uno de los periodistas de allá, que es de mi edad, Alberto Surio, escribió una... y toda la culpa del asesinato, toda la referencia era únicamente a Bildu y a ETA. Esta gente no tiene memoria, ¿eh? Y yo recuerdo, tú recordarás, José Antonio, tú recordarás que a ese asesinato de Oleaga vino precedido de toda esta campaña de explosivos al Correo, al Diario Vasco, a esas pegatinas que ponían las juventudes del PNV cuando se calentaban y se venían arriba en los días del partido allí en Álava, y yo las vi en San Sebastián, Diario Vasco Español, etcétera, etcétera. Es decir, como en todos los otros atentados, hubo un caldo de cultivo. Luego me asesinaron a una persona y la culpa la tiene ETA, la tiene Bildu. No, la culpa hay que responsabilizar también al PNV. Bueno, bien, por lo tanto hay responsables. Yo, desde que tengo uso de razón, con 12 años ya en Irún, yo soy de Irún, como has dicho, con 12 años ya se produce el asesinato de Meritón Manzanas. Es decir, que ya desde los 12 años mi vida está contaminada, me vais a perdonar la expresión, por esta mierda. En el año se produce yo empiezo a estudiar en el 74 en la Facultad de Derecho de San Sebastián, el paso de la dictadura a la democracia, empiezan los mítines y yo recuerdo en Irún, el antiguo Cine Avenida que ya no existe, protegido por la policía, cortado el Paseo de Colón porque había un mítin de UCD. La UCD fue exterminada, como habéis dicho, exterminada pero literalmente. Un profesor mío de Derecho Procesal en 1980, Juan de Dios Doval, lo asesinaron, 37 años tenía el hombre. En el año 78, habéis hablado antes de la limpieza, cómo se ha ido haciendo poco a poco. Yo recuerdo que en el año 78, en las calles de Irún, se arroja unas octavillas donde se habla de un informe, se titulaba Informe Euskadi, firmado por ETA. Se titulaba A los enemigos de nuestra patria, Euskadi, hay que ir desenmascarándoles. El pueblo hará justicia y la aplicará con el rigor que se merecen. Y contenía una relación de 8 personas, todas ellas vecinos de Irún, con sus profesiones, su domicilio, su teléfono particular, etcétera, etcétera. Evidentemente, y cada uno de ellos con el pecado que había cometido según ETA, ¿no? Hay cosas como tan absurdas como, bueno, a uno le tachaban de mujeriego y a otro que había suspendido en las oposiciones. Y eso era lo más fino, luego torturador y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurrió? Esa gente, que yo la recuerdo, desaparecieron. Pocos días después, en la aduana de Irún, también un tablón con nombres y apellidos de personas que tenían, como habéis dicho antes, eran o funcionarios municipales o arquitecto, el juez de paz, etcétera, etcétera, todos ellos desaparecieron. Bien, es decir, ya año 78, cuando la democracia, como habéis comentado, yo creo que hubo un pecado, se pecó de los padres de la Constitución y aquella generación pecó de ingenuidad. Pecó de ingenuidad pensando que quedando se iba a calmar la fiera, ¿no? Bueno, año 80, siguiente capítulo. Me amenazan a mi padre. Yo estoy aquí en la mili, en campamento, haciendo la mili, me llama mi madre, un capítulo se titula así, Carlos, ETA ha amenazado a papá. 80 años, yo soy el mayor, 6 hijos. Mi padre, 52 años creo que tenía. Le dan 20 días para que se vaya, si no, le ejecutan, como hubiéramos querido hacer con su hermano. Bueno, no os vale la carta para no extenderlo. Bueno, su hermano, mi tío, era médico militar.
era médico militar y había muerto de un infarto. Cuando recibió la carta de mi padre, pues nos enteramos de que había sido amenazado por ETA, porque él no dijo nada. Yo me puedo imaginar la angustia de mi tío cada vez que andaba por la noche por ir volviendo a su casa, que podía ser asesinado. No lo dijo nunca nadie, ¿no? Bueno, entonces, y además, para que veáis, no solamente los responsables son los asesinos y el brazo, es que hay mucho responsable que le ha salido también gratis. Por ejemplo, en la carta que le mandan a mi padre le dicen, y sepa usted que tenemos todos sus movimientos controlados. Cuando va a recoger todos los días el coche al aparcamiento Colón, con sus hijos, mis hermanos pequeños que iban al colegio alemán a San Sebastián, y sabemos todos sus movimientos. Y entonces mi padre, cuando recibió la carta, se dio cuenta o fue consciente de que todas las mañanas, cuando iba a recoger el coche al aparcamiento, arriba había un coche siempre con jóvenes dentro, que debían ser los informadores, ¿no? Claro. Es decir, eso, y a toda esa gente le ha salido gratis. Bueno, yo como soy creyente digo que le ha salido gratis, pero que el día del juicio final va a ser entretenido. Vamos a ser entretenidos. Allí nos vamos a ver todos. Bien, eso en el año 80. Estando en la mili, en 80, diciembre 80, asesina a mi profesor, a Juan de Dios Doval, ¿no? Y luego ya empieza en la Universidad del País Vasco. Yo nunca había tenido ningún problema. Es decir, ya sé que soy un poco raro, ¿no? Es decir, pensar que en la Facultad de Derecho haya que condenar los asesinatos, ¿no? Las violaciones de los derechos humanos parece evidente, ¿no? Pues yo es lo que hacía. Pues si había un asesinato, empezaba la clase condenando el asesinato. Si había una persona secuestrada, empezaban a pizarra poniendo los días que esa persona llevaba en un agujero. Cuando nos íbamos de vacaciones, pues para que los alumnos fueran conscientes de que vivíamos una situación totalmente anormal. Bueno, yo creía que eso era lo lógico. Luego me di cuenta que era la excepción. Bien, pero nunca tuve ningún problema, salvo un día un alumno que condenó un atentado, un asesinato y se fue. Yo, como no me enteraba, y ese, dice, ¿no sabes quién es? Uno de los de la asociación de estudiantes y Casle Abertzaleak, de los estudiantes patriotas. Es que hasta en los nombres son significativos, ¿no? Abertzale patriota y Casle Abertzaleak, estudiante patriota, todo va junto con la patria que ellos mismos han contaminado. Bueno, a partir de ahí, pues después de lo primero fue una diana, yo estaba dando clase en Bayona, en Francia, volví a dar la clase y Borja Semper, que es de Irún también, ya concejal del Partido Popular, y estaba estudiando en la facultad, me dice, oye, Carlos, me solidarizo contigo. ¿Por qué? Porque te han hecho una diana. Y cuando yo fui ya no había diana, ya la había borrado. Ya, mi mujer, que trabaja en la Facultad de Derecho también, que es profesora de Derecho Penal, la había visto, ponía lo de Casadevante, carcelero. Claro, los que llevábamos el lazo azul éramos carceleros, porque no nos preocupábamos de sus presos, ¿no? En lo que decíais antes o tú en la novela, ¿cómo era el título? Mejor no contarlo. Mejor no contarlo. Lo mismo que tu lo mismo, padre lo o mismo tu que tío. no, Mejor no contarlo. lo mismo que le dijeron, lo mismo que que le dijeron a la señora de la limpieza que estaba en el pasillo y vio que les hacía la diana. Si no, usted no ha visto nada, porque como haya visto, tengan esas consecuencias. Bueno, luego anónimos y lo último un paquete con los cables sueltos, que fue lo que ya me llamó mi maestro que estaba aquí en Madrid y me dijo, Carlos, tienes que salir. Porque a todo esto mi mujer, cuando llamó a la policía, yo estaba de baja por estrés, era presidente del Real Unión de Irún, íbamos a bajar a tercera, mi madre tenía cáncer, tenía un follón y yo estaba de baja. Y mi mujer, que no me decía nada, pues cuando llegó un paquete, un sobre, tocó, pareció que era un despertador, llamó a la policía, a Chancha, lo acordonaron todo y les dijo, por favor, con los cables sueltos, por favor, no digan nada, sean discretos, telediario las 3, plaf. Profesor de la Facultad de Derecho, recibe un paquete de explosivo. Me llama mi jefe, dice, ¿ese eres tú? No, digo, sí, pues tienes que salir. Tuve suerte dentro de la desgracia porque Jaime Mayor era el ministro del Interior y Pepe Iturmendi era el decano de la Complutense, que había sido profesor mío en San Sebastián en el año 74, y mi maestro que estaba aquí. Entonces, entre los tres, pues pusieron en marcha, y como se estaba creando la Universidad Rey Juan Carlos, pues pudieron dotar una cátedra para que yo viniera. Al compañero que ya estaba allí no le hizo ninguna gracia, para que veáis también otro estado de la cuestión. Bien. Y desde entonces, pues, mi vida ha transcurrido entre San Sebastián, Madrid, San Sebastián. Habéis hablado de la iglesia, bueno, sí que luego lo tocamos, ¿no? Yo me encontraba, cada vez que volvía, pues era donde no había, yo veía, me dolía lo que yo veía, pero sobre todo al regresar, cuando con el complemento de decano, que me propusieron ser decano, y como yo estaba solo en Madrid, dije, pues mejor ocupado que desocupado, con ese me permitía el ir en avión allí, ¿no? Entonces, cuando volvía, en Fuenterrabía cogía el aeropuerto, el avión, pues me encontraba con turistas, me encontraba con empresarios, pero no me encontraba, yo era el único forzado que se veía obligado a ir, ¿no? Y eso me generó durante
durante 2 años, pues mucho dolor, mucho odio, indignación. Sí, bueno, mi lucha con Dios, combate espiritual, etcétera, etcétera, hasta que renuncié, dije, tú sabrás, renuncié a discutir y entonces me serené, ¿no? Pero bueno, quiero decir que eso, la herida no sangra, pero la cicatriz sigue doliendo, ¿no? Porque yo sigo yendo, los hijos se han ido hecho mayores, han ido viniendo a Madrid, por ejemplo, ahí está Pablo, que es profesor de Derecho Constitucional, no le hace ninguna gracia que lo diga, pero está allí, aquel chico tan alto y tan guapo, ¿eh? Y no tiene novia. Entonces han ido viniendo y allí ya solo queda mi mujer, porque mi mujer es hija única, entonces y sus padres entonces no podían venirse. Bueno, el caso es que yo sigo yendo, a veces viene. Y a mí lo que me duele es cada vez que regreso es el panorama, que es que no hay nada que hacer. Trágico. No hay nada que hacer, porque las nuevas generaciones, por eso una memoria veraz, ¿no? La que quiere el gobierno vasco quiere una memoria compartida. ¿Qué es una memoria compartida? Pues que estén todos a gusto, los victimarios, los que han causado daño, que estén a gusto con lo que cuentan. Eso es imposible. O en la memoria tienes una memoria veraz, no porque lo cuente yo. Basta con leer la hemeroteca, basta con leer las actas del Parlamento Vasco o del Congreso de los Diputados. Eso es suficiente para conocer este estado de cosas, ¿no? Y a mí me duele que las nuevas generaciones no están siendo instruidas. Pero no solo en el País Vasco, También aquí. que puede ser comprensible porque el gobierno vasco no va a deslegitimar la ideología que ha causado todo este daño, que es la suya. Pero es que fuera del País Vasco, aquí en Madrid, mis alumnos, porque estoy yo y les hablo. El otro día, hace un mes en Valencia, cuando yo voy a Valencia, me invita un compañero, siempre empiezo recordando a Manuel Broseta, catedrático de Derecho Mercantil, que fue asesinado allí. Y les pregunté a los alumnos, ¿vosotros sabéis quién es Manuel Broseta? ¿Quién era? No. Pues entonces, no es extraño. Es decir, la culpa no la tienen ellos, la culpa la tienen los demás, ¿no? Que hemos asumido esta parte de la historia de España como algo natural, ¿no? Es decir, no, es igual que tampoco se les instruye a nuestros hijos y a las nuevas generaciones en la democracia. Es decir, nosotros parece ser que España ha sido una democracia desde el Génesis, ¿eh? Entonces, se creen que es el estado natural, ¿no? Pues estas cosas, la importancia de la memoria, ¿no? Bueno, en definitiva, no me quiero alargar, luego si sale alguna cosa ya añadiré. La importancia de la memoria, y como decía una de las frases que cito aquí de Aramburu Altuna, que tienes ahí el libro, dice una frase que es: antes teníamos que luchar por la vida, ahora tenemos que luchar por la verdad. Y esto es una frase que a mí me impactó cuando la leí, ¿no? La verdad, pero la verdad a partir de una memoria compartida, porque ya sabemos que, y sin olvidar también la responsabilidad del propio Estado, con los crímenes que están sin resolver, con el ojo cerrado de determinados sumarios por causas de crímenes de lesa humanidad que están ahí en la Audiencia Nacional durmiendo el sueño de los justos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así me alegro. ¿Quién ha dicho así? Tú decías, Carlos, el Mariano, ¿no? El Rajoy, lo de que había acordado los presupuestos con el PNV y a la semana le deja, ¿no? Así pudo comprobar lo que vale la palabra de vasco nacionalista. Muchas gracias. Bueno, luego iremos a anécdotas, porque a través de las anécdotas se llega a las categorías, ¿eh? Carlos. Muchas gracias, José Antonio. Y procuraré ser breve, creo que lo conseguiré, porque habitualmente procuro conducirme de ese modo. Yo creo que en mi caso lo que quiero explicar es por qué escribí este opúsculo. Le llamo opúsculo porque es de una brevedad extrema, lo cual también facilita la lectura. Como suelo decir, lo malo si breve, 2 veces bueno. Y me parecía oportuno el dejar testimonio. Yo he sido durante 24 años concejal en Llodio, durante 17 estuve en el Parlamento Vasco como parlamentario y 5 años estuve en la delegación del Gobierno. En años, algunos un poco complicados. Y me parecía pues, que era necesario dejar testimonio porque yo no sé si somos de memoria frágil o es que la memoria en sí es frágil, ¿no? Y por tanto muy fácilmente manipulable. Y me parecía que un testimonio que fuera modesto era importante, siguiendo el latigajo de verba volant scripta manen, ¿no? Me parece importante que las cosas queden por escrito, aunque sean testimonios humildes como los que podamos dejar nosotros.
Yo creo que hay muchas vergüenzas y muchas complicidades que conviene ocultar. Y sobre todo que conviene ocultar bien por inacción de una parte muy importante de la sociedad vasca o bien por acción, como en el caso del nacionalismo llamado democrático, del nacionalismo del PNV. Yo creo que se nos plantean o quieren plantearnos una dicotomía. O bien olvidas rápido o bien recuerdas de manera adulterada. Y yo creo que, sobre todo en esta segunda opción de la memoria adulterada, tanto el gobierno vasco como el gobierno de España están echando el resto, ¿no? El gobierno vasco ha puesto en marcha un instituto que se llama Gogora. Gogora se llama Recuerdos, recordar, en vascuence. Lo dirige una antigua parlamentaria de Aralar, Anchane Cenarro, y aquí lo que hacen es meter en la coctelera todas las violencias. Lo mismo hablan de la guerra civil que de las víctimas de la violencia de motivación política, que de ETA, y entonces mueven los vasos y de esa manera se diluye la responsabilidad. Si todos somos culpables, nadie es responsable. Y entonces eso hay que moverlo mucho para que ese mensaje vaya calando y vaya calando también en los centros escolares y también se difunda a través de los medios de comunicación, ¿no? Y por otra parte también lo hace cada día Pedro Sánchez para justificar cómo llegó a la Moncloa con el apoyo de lo peor de España, de los que quieren destruir España, de los separatistas y de los herederos de ETA, ¿no? Acabamos de verlo en la Comisión de Secretos Oficiales. En estos momentos hay 10 diputados y 6 representan a la anti-España. Solo 4 son de PP, PSOE, Vox y Ciudadanos. El resto quieren acabar con España. Y tienen la mayoría absoluta en la Comisión de Secretos Oficiales. Si eso no es blanquear, que venga Dios y lo vea, ¿no? Bueno, pero eso es una obra de Meritxell Batet, ¿no? Sí. Que cambia la norma de acceso, 36 años vigente de los 3/5 para acceder a esa comisión. Pero por indicación de su jefe. Hombre, claro. Eso por no lo hace ya indicación porque de sí. Félix Bolaños. Y luego decía que ¿para qué lo he escrito? Pues con un doble objetivo. Primero, para deslegitimar una ideología que yo será legal, pero considero absolutamente perniciosa, sobre todo para la libertad, como es el nacionalismo. A mí me gusta recordar lo que dijo Mitterrand en el Parlamento Europeo el 17 de enero del 95, un año antes de morir, cuando dijo aquello: el nacionalismo es la guerra, ¿no? Y yo creo que el nacionalismo llevado al extremo efectivamente es la guerra. Lo estamos viendo en la invasión de Ucrania, ese afán imperialista de Putin a que ha conducido, ¿no? Y lo segundo, para desenmascarar al representante legítimo de esa ideología en el País Vasco, que es el PNV, que además es especialista siempre en irse de rositas, ¿no? En sacar siempre para ellos, llenar la mochila y nunca despeinarse, ¿no? Y a mí me parecía que esa deslealtad absoluta había que denunciarla. No solo consiguió la disposición adicional primera con la actualización de los derechos de los territorios, sino que también la disposición transitoria cuarta para una posible incorporación de Navarra. O sea, el PNV siempre cuela todo lo que le interesa, pero él no da absolutamente nada, ¿no? Ahí tenemos la moción de censura. Pero como la moción de censura, podemos recordar la responsabilidad del PNV en el nacimiento de ETA, el pacto de Estella con ETA y el resto de nacionalistas en el año 98. Eso fue gravísimo y ya parece que nadie quiere recordarlo. La legalización de Batasuna, la ley de partidos que votaron en contra, todas las reformas del Código Penal para el cumplimiento íntegro de penas, para la creación de un juzgado central de vigilancia penitenciaria, en fin, todo lo que hizo el Estado de Derecho para acabar con ETA fue siempre con la oposición manifiesta del Partido Nacionalista Vasco. Y aún así, oye, siguen yendo aquí a comer a los mejores restaurantes y las tertulias la gente les hace la ola. En las tertulias de las radios nacionales. Es una cosa incomprensible y por eso me parecía pues, que era importante el escribir estas reseñas para cumplir esta doble función. Denunciar al nacionalismo y recordar qué es lo que pretenden hacer ahora
con la memoria para hacer tabla rasa y, como dicen ahora los chavales, pasar pantalla, ¿no? Olvidar porque no interesa, porque hay mucha gente que podría sentirse avergonzada. Creo que he sido breve. Sí, sí. Yo tengo la sensación de que Javier y yo somos... Yo soy un año mayor que tú, porque nací en Bilbao en el 54. Y efectivamente, por resumir algunas cosas y pasar la palabra por si quiere preguntar o queréis intervenir, Javier Pagola se ha referido a los conversos. Claro, yo recuerdo el Bilbao de los años 60 y principios de los 70, donde señores que vivían magníficamente bien. Yo era hijo de un fiscal, funcionario, con 5 hermanos, donde no teníamos televisión, no fuimos los primeros en tener televisión, no teníamos coche. Y hoy os veías por allí, por la calle Ercilla, la Gran Vía, comerciantes que tenían televisión, coche y además veraneaban. Nosotros íbamos a Gorliz, a Plencia, a veranear. Bueno, y luego muere Franco y en el año 76 todos son del PNV. Todos. ¿De dónde salieron? ¿Eh? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? En el franquismo vivieron estupendamente y después se reengancharon para seguir viviendo estupendamente. Hay otra cuestión que ha planteado Carlos, que es muy interesante, que es fundamental y que recuérdenla, por favor. El censo electoral vasco está adulterado. Sí, eso está. Porque estamos 250, 300.000 vascos fuera. Con 250.000, 300.000 votos, la situación del Parlamento Vasco, que además es confederalizante porque son 25-25 por cada territorio, no habría la actual correlación de fuerzas. Pero no les interesa ese tema. No les interesa ese tema. Somos los transterrados, que es una palabra muy bonita que la ha utilizado también Jon Juaristi, que yo se la lancé al Lehendakari Urkullu con motivo de la presentación de la biografía de tu hermano, Fernando. Estaba allí y le dije, Lehendakari, nosotros estamos aquí, somos los transterrados. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estamos dispuestos a aportar la energía, el talento, la fuerza a nuestra tierra. Así que si nos llaman, vamos. Pero para hacer un País Vasco en España, de España. Por eso no les interesa. Y efectivamente tienes razón tú. El estatuto prevé la posibilidad de que el que se ha marchado, pero que se ha ido voluntariamente... Bueno, aquí Luis Aramburu Altuna explica muy bien cómo tratan el Partido Nacionalista Vasco, trata a los colectivos vascos que están... La diáspora, cómo los trata de bien, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en Venezuela, donde claro, además les da dinero. Se ha planteado el tema de la Iglesia. Yo quiero recordar que no hubo una sola víctima cura. No ha habido cuando se ha dicho, no, es que todos, te decías tú. Efectivamente, Lidón fue uno de los 200... Pero dime un cura. Con escolta 2 o 3. ¿Eh? Con escolta 2 o 3. Bueno, con escolta 2 o 3, pero asesinados. ¿Asesinados? Se ha hablado aquí de... Carlos también decía que le molestaba eso ver a empresarios que tú venían por allí. ¿Por qué? Porque pagaban el impuesto. Pagaban el llamado impuesto revolucionario, pagaban el chantaje. Y algunos tenían asegurados, tenían pólizas de seguros reaseguradas en Gran Bretaña para pagar posibles secuestros. Eso es así. Yo veía incluso a presidentes de banco que iban por la Gran Vía a San Mamés fumándose un puro, a ver el partido después de haber comido bien. Y digo yo, pero ¿y este hombre cómo va por ahí? Yo con 3 y él solo, bueno, pagando. Aquí tenemos también otra cosa que yo creo que tienen que saber. El Partido Nacionalista Vasco ha sido el único partido político llamado democrático que ha hecho un boicot a un periódico. En el año 96-97 boicoteó al Correo. Javier Atutxa, que era presidente del Bizkaiburu Batzar, la ejecutiva del PNV, dio orden por escrito a todos los afiliados y simpatizantes del Partido Nacionalista que no comprasen el Correo, a los anunciantes que no se anunciasen y a todos los cargos públicos que no asistiesen a nuestros eventos. Tengo que decir, en honor a la verdad, que fue aquel año
en el que tuvimos la mejor difusión y el mejor estudio general de medios. Porque ¿qué hacía la gente? La gente hacía lo siguiente. Le pedía a su vecino que con ella comprase el correo y distribuimos entonces se vendía mucho periódico, claro, estoy hablando del año 96, hace ya muchos años. Distribuimos bolsas opacas, donde se metía el correo, no se veía, y entonces ya sabía, le daban. Viva la libertad. libertad. Y viva la libertad. Pero eso ocurrió. Quiero hablar de la señora Izpurua, un minuto, termino 2 cosas. Es repugnante verla, y lo digo aquí, lo diría en cualquier sitio, bueno, lo digo también cuando lo escribo, es repugnante verla en el Congreso de los Diputados. Esta señora no solamente fue condenada por enaltecimiento del terrorismo cuando era directora técnica de una revista que se llamaba Punto y Hora de Euskal Herria, condenada a 1 año de prisión y a inhabilitación, sino que desde Egin señalaba a los compañeros de la prensa, que iban a cubrir las ruedas de prensa de Herri Batasuna. Es un oprobio que esta mujer esté ahí hablándonos de democracia. Es un auténtico oprobio, es un insulto a las víctimas, un insulto a todos los que padecen. Después de aquí, y por terminar, hay que recordar que pese a que la Constitución da la disposición adicional primera, que es el reconocimiento de derechos históricos de los que pende el reconocimiento de la legitimidad del concierto económico, incluso de algunas especificidades institucionales, y a pesar de que hay una disposición transitoria que prevé eventualmente hasta un referéndum para la anexión o vinculación entre el País Vasco y el Partido Nacionalista Vasco, en diciembre del 78, la consigna es la abstención. Mientras que en Cataluña hay un entusiasmo por la Constitución, es la comunidad que más vota y que más vota sí, el País Vasco, el más beneficiado, sin embargo, la consigna es la abstención. Y por último, se ha dicho aquí, y creo que es dónde está la raíz de todos los males. Antes ETA dijo la socialización del miedo, del terror, del sufrimiento. Eso fue muy, muy interesante en su estrategia. Había que socializar el sufrimiento en todos los colectivos, que todos tuviésemos mucho miedo. Ahora la estrategia del nacionalismo y de Bildu es la socialización de la responsabilidad de que haya existido ETA. Nosotros también formamos parte de los culpables de que ETA haya existido. Se ha llegado a un grado de perversión moral que yo creo contigo que no tiene arreglo. Esa es la razón por la que ni volvemos, los que aquí estamos, ni nuestros hijos ya quieren volver. Ni nuestros hijos ya no quieren volver, aunque han nacido allí, son de allí, sus abuelos son de allí, por supuesto sus hermanos, sus tíos, no quieren volver. Por eso el País Vasco es hoy un geriátrico. Es un geriátrico. Sí. Por eso yo siempre he reivindicado el reconocimiento por parte del Estado del derecho de voto de las personas que se tuvieron que ir. A mí transterrados me gusta más desterrados, pero bueno, es cuestión de gustos. De los que nos tuvimos que ir. Yo no es porque, en mi caso no es porque yo no me di de baja del censo. Yo estoy censado, empadronado en Irún y sigo votando allí. Pero bueno, es que además para el Estado es simplemente, yo lo configuro, lo veo como un deber moral, porque como tú bien acabas de decir, ¿quién va a volver allí a votar? Cuando has expulsado a tantos miles de personas, has expulsado a sus hijos, su proyecto de vida, los hijos que ya no van a nacer allí, ya han roto vínculos, se han arraigado en otras partes de España. Es decir, tendría muy pocos efectos prácticos el reconocer el derecho de voto a los amenazados, a los que se tuvieron que ir. Sin embargo, el gobierno tampoco lo hace. No. Sí. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho ir, vivo en Madrid, pero me gusta mucho ir a San Sebastián, por arraigo, y porque es mi ciudad, aunque ya nací en Hernani. Pero me retiene un poco el miedo a encontrarme con un tal Koldo. Koldo es una persona que vivía en mi barrio, y entonces en los años estos de plomo, cada vez que me veía, como sabía yo dónde trabajaba, en ABC, pues pasaba a la acera de enfrente. Se hacía el despistado porque nos conocíamos para no saludarme. Y desde que ETA dejó de matar, ya el hombre se le ve... Además, si alguna vez me lo encontraba con él, me cruzaba, me decía,
no, que no tengo tiempo. Y aceleraba y se iba. Ahora debe ser que le sobra tiempo, porque cada vez que le veo por el barrio, me para y siempre lo que me dice, oye, joder, otro que me llama Xavier. Xavier. O Xavier. Yo digo, joder, que no, tampoco me importa, pero yo me llamo Javier, pero bueno, tampoco voy a hacer de eso. Y dice, ¿por qué no te vienes a vivir a Donosti? Si ahora se vive como Dios aquí. Sí, eso dicen. Y yo le digo, ya, pues que estoy arraigado en Madrid, que me ha acogido y estoy muy bien. Y me dice, pero joder, siendo de aquí, joder, pues, ¿cómo te vives a los madriles? Aquí se vive de puta madre, se puede comer y tal, y ya no hay violencia, me dice. Entonces, claro, yo ante ese tipo de cosas, no hay violencia, hay normalidad. Entonces yo digo, normalidad con 200.000 o más. Más. Porque luego yo añadiría los 200.000 que se han ido y los intangibles, que son los deportados por el PNV. Es decir, se han ido 200.000 porque tenían el cañón de la pistola en la nuca. Pero esos que no han tragado con el nacionalismo y que entonces digo, yo tengo mi negocio, tengo mi zapatería, mi tienda, yo no me puedo ir porque es un negocio familiar, se han quedado ahí. Y yo creo que ahí habría que poner también a un hombre una especie de exilio interior. Es decir, hay gente que se ha quedado ahí, pero ha vivido totalmente al margen, no ha querido comulgar con el nacionalismo, ¿no? Y eso. Pero bueno, a lo que iba. Entonces, claro, yo no vuelvo a San Sebastián a vivir porque estoy aquí, porque estoy muy agradecido a Madrid. A lo mejor, pues, la vejez iré. Pero luego, claro, al tendero al que tuvo que cerrar su negocio, porque se identificó como miembro de Basta Ya, por ejemplo, del Foro de Hermoa, que incluso sus vecinos le hicieron un pasillo para que se largara cuanto antes, dándole somanta de golpes para que se... ¿Ese va a venir ahora? Y yo digo, ¿y entonces a cambio de qué? Es decir, ¿cómo abre el negocio? ¿Y qué va, para volver a coger la clientela aquella que le echó? ¿Qué hace? ¿Rebaja los precios o se rebaja él? Una de dos. Entonces, todo eso queda muy fácil. Entonces, eso de la normalidad, y luego hay una pequeña anécdota, que también lo relato en el libro, porque me gustan a mí las anécdotas. A mí en el periódico me llamaban el abuelo Cebolleta. Sí. Porque contaba yo, ya soy como abuelo. Y yo estaba ya hace hace ya unos cuantos años, estaba con mis dos hijas, iba yo por la parte vieja de San Sebastián, pasamos por el bar La Cepa, y ya se ha nacido aquí en Madrid. Le asesinaron a Gregorio. A Gregorio. Y le dije, mira, aquí asesinaron a mi amigo Gregorio Ordóñez. Y les conté un poco tal, no sé qué, no sé cuántos. Seguimos por la Plaza Sarregui, bueno, el que conoce, no sé qué, cerquita. Y de pronto me quedo mirando y digo, ahí va. Y dice, ¿qué te pasa? Te has quedado blanco. Y digo, mira, pues ese que estáis sentado es el que mató, bueno, uno de los que mataron a Gregorio Ordóñez. Estaba sentado en una terraza de un bar, tomándose un vino y hablando con el móvil. Y entonces digo, ¿pero qué pasa? Pues habrá que llamar... Valentín Lasarte. Sí, habrá que llamar a la policía para que lo detenga. La sartera. Y dije, no, pero si ya lo han detenido. ¿Y se escapó de la cárcel? Y dije, pues no, pero alguien ha abierto la puerta y se ha ido antes de tiempo. Pero lo escandaloso de todo esto, para que veamos la normalidad, que el hombre estaba a pocos metros de donde mató a Gregorio Ordóñez y a pocos metros donde mató a un tal Olarte, un empresario que lo mató él fue el autor material. Entonces, yo creo que es el único lugar del mundo en que alguien, un criminal, cumple condena, malamente, condena express, y sale y no tiene orden de alejamiento de las víctimas. Son las víctimas las que tienen una orden tácita de no acercarse, para no interferir, se supone. Las víctimas que no vengan por aquí, que interfieren. Y yo ya para acabar digo, si yo en esta normalidad yo quiero regresar a San Sebastián, tengo que enseñar a alguien un certificado de buena conducta. Es decir, me voy a portar bien ahora, no voy a hablar mal de ETA, ni del nacionalismo, ni nada. Me temo pues, que ¿quién me da permiso a mí para volver? Porque el Coldo no tiene mucha autorización para volver y... No sé, a lo mejor. Tú, María Luisa, vives en Guecho, que era el núcleo de la burguesía vizcaína, españolista, se decía entonces, ¿no? Pero ahora ya no hay tanto españolista. No, ahora hay la burguesía nacionalista que claro, la ha pero es lo que sustituido. has estado comentando tú, que la gente se ha ido aclimatando y luego
era muy peligroso contar algo en contra de la corriente nacionalista predominante. Por eso yo mi novela la titulé Mejor no contarlo, porque o sea, no solamente la gente amenazada que recibía esas cartas no lo contaba, sino que es que resulta que también la gente que opina en contra del nacionalismo no lo cuenta, pero tampoco lo cuenta ahora, porque ahora no te matan, pero la sociedad también está en esa dirección. Quiere decir que no está muy bien visto que haya una crítica pues feroz al nacionalismo. Ahora, como Urkullu es como más aparentemente tranquilo y no es radical, y aparentemente, porque siempre, como tú has contado en muchos artículos y eso, el PNV siempre consigue sus objetivos en cualquier tipo de actitud. Unos negocian más, otros intentan... Bueno, el PNV en Madrid es una gestoría. Por eso digo. Allí es un partido y aquí es una gestoría. Consigue sus objetivos. Entonces, por eso sí, yo que soy la que sigo viviendo allí y que he estado, pues la verdad es que allí se vive mejor no contándolo. Como en un momento, pues por ejemplo, yo algunas anécdotas que yo cuento, pues es el low profile con el que hay que vivir. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me cambié de casa de un montón de años y me preguntaba un vecino, sí, yo trabajo para un periódico de Madrid. A mí no se me ocurría decir que trabajaba para el ABC. Pues a ver si nos enteraban, porque en algunos pueblos no puedes esconderlo, como en Irún. Pero bueno, si te mueves en unos ambientes un poquito más urbanos, pues no hace falta que todo el mundo se entere quién eres, ¿no? Entonces, pues también eso te roban un poco tu sinceridad emocional, como digo yo, porque si tienes que estar disimulando las cosas... Pero bueno, nosotros nos acostumbramos como periodistas cuando el ABC era un objetivo para ETA, pero luego ya tampoco te gusta... pues como te gusta más opinar como en público, pero cuando estás con los vecinos ya te ha quedado como la cosa de que no quieres lío. Porque como tienes hijos y tienes maridos y tienes todo, no quieres líos. O sea, que sigue habiendo coacción, como digo yo. Ese es el motivo por el que no hay que volver. Yo voy porque no tengo más remedio, pero ¿cómo vamos a plantear nuestra ancianidad en un sitio en el que no hay libertad? Pero, bueno, y no hace falta esperar a la ancianidad, pero ¿qué aliciente tiene si hay gente que... Allí los únicos que viven son los nacionalistas. A nosotros nos niegan nuestra doble identidad vasca y española y por eso no tenemos ningún derecho a nada allí. En la universidad las cátedras se las dan a los nacionalistas. Hay una de derechos humanos que la tiene un nacionalista y otras muchas cosas. El Lehendakari Ibarretxe tiene cátedras. Joder. Leyó la tesis doctoral en mi facultad de Derecho y me planteé, bueno, era así una hipótesis teórica, digo, pues voy a renunciar al título de doctor, porque si este cantamañanas tiene el mismo título de doctor que tengo yo, bueno, pues eso, ellos son los que prosperan. Entonces, para vivir oculto en un exilio interior, que es verdad, como habéis dicho, que mucha gente vive en ese exilio interior, sobre todo en los pueblos, porque no quieren problemas. Para vivir así, mejor se vive en tierra de libertad, como es Madrid, una tierra de libertad donde nadie te pregunta nada. Y yo siempre digo, estoy encantado de aquí. También es cierto que cuando voy allí no me callo. Además, ya con la edad me da un placer mayor todavía. Sí, ¿no? claro. De todas formas, entre trasterrados y desterrados sí hay una diferencia. Que los trasterrados seguimos en nuestra patria, estemos en Madrid, en Sevilla, en La Coruña o en Valencia. El desterrado tiene una connotación como de extranjerización. Claro, yo digo soy trasterrado, ¿por qué? Porque estoy lo mismo en España, en Bilbao, o en Vitoria, en San Sebastián, o en Sevilla, me da exactamente igual. Soy tan español allí como en cualquier otra parte. Eso es lo que el concepto de trasterrados, ¿no? Oye, lo que no has dicho es que te contestó Urkullu a tu ofrecimiento. Nada, silencio absoluto. Administrativo. Silencio absoluto. No me contesta nada. No me Quiero decir también una cosa. Carlos, si tú que has estado allí, además que has tenido que impugnar muchas cosas, ¿no? Has tenido una litigiosidad y hiciste una batalla en los tribunales. Yo no vuelvo allí, yo vivo allí. Tú vives. Y tengo que decir con pena que no tiene solución. Y no tiene solución porque... Voy a contar también una anécdota que me da mucha rabia reconocer que el que me lo dijo tiene razón. Yo siempre que iba a algún acto a los que me invitaban, les costaba invitarme, pero siempre que me invitaban, iba. Me solían poner en la última esquina. Y había un diputado general
Yo creo que después de darme la mano fue de los primeros en utilizar el gel hidroalcohólico. Se ponía así y me decía, embajador. Yo por educación le daba la mano. Y en el fondo tenía razón, porque el delegado del gobierno del País Vasco es un embajador. 40 años de política de apaciguamiento y de cesión ha hecho que el Estado haya desaparecido del País Vasco. Queda la Guardia Civil, la Policía y la Seguridad Social. Y el Corte Inglés. Y se acabó. España no existe en el País Vasco ni tiene aspiración de existir, que es lo peor. ¿Os acordáis, Carlos, un mes de agosto, y yo estaba en Asturias, era director de ABC y asesinan a Corta? Sí. Y Román Sodupe, que era diputado general de... ¿Era diputado? No, era de los empresarios, el presidente ADG. Pero si es uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Pero se echaba las manos a la cabeza porque habían asesinado a Corta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Uno de los nuestros. Aquella frase era terrorífica. Le traicionó el subconsciente. Le traicionó claro, el subconsciente. Yo creo que era un mes de agosto, agosto. Y por lo visto el tal Corta no se había venido a... Pero lo mataron no por nacionalista. No, lo mataron por empresario y por no pagar, el impuesto. porque no pagó. Y sus compañeros de juego de cartas esa misma tarde se reunieron a jugar las cartas con la silla vacía del asesinado. Eso es lo que Bueno, y además para ir a pagar tenías que ir siempre a una sacristía para que te orientasen un poco a qué terraza tenías que ir de Biarritz o de Bayona o de todo esto. Yo recuerdo una anécdota muy buena, está aquí mi mujer. Nosotros, con esa inconsciencia de la juventud, casi recién casados y con los ojos muy pequeños, nos fuimos a pasar unos días a Osegor. Y yo bajaba a Bayona pues, con frecuencia para comprar los periódicos. Y una vez me acompañó mi mujer y ahí nos encontramos a Javier Arzayus y a su mujer. Pagando. ¿Eh? Pagando. No. Estábamos porque habíamos ido a ver la catedral, que la habían remozado. La mujer Begoña fue compañera mía, porque yo fui letrada de la Diputación de Vizcaya, y entonces ella también entró. Que no me consta que tuviera oposición. Yo sí la hice, pero ella no lo sé, creo que no. Bueno, en total, pues bueno, ya me encontré de bruces con él, Javier, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Me ha quedado bien esto? Sí. Dice, ¿sabes cómo era? Sí. No te parece que ha quedado bien? Está bonito esto. Yo no me gusta esta gente. ¿Cómo no te gusta esta gente? Qué raro que no te guste esta gente. Doblan la cerviz, son camareros. Figuraros. Lourdes, ¿te acuerdas, verdad? Doblan la cerviz, son camareros. Porque claro, en lo que es aquella zona es turística. Es turística y entonces, pues efectivamente, ahí es sitio de veraneo. Dijo eso, doblan la cerviz, son camareros. O sea, eso me dejó, verdaderamente me escalofrió. Dije, pero este hombre, que además había sido jesuita. Por eso, ¿vosotros creéis que por eso? No lo sé, porque yo también estudié con los jesuitas de Deusto y me encontré con alguno que tenía calidad humana. Pero es que yo llegué a la conclusión, es que el problema es que no ha habido gente de ninguna calidad humana al frente del Partido Nacionalista Vasco que hiciese una cierta introspección, porque hubo un momento en el que creí en que Juan Mari Atutxa era una persona con alguna sensibilidad diferente. Josu Jon Imaz. Hemos pensado lo mismo. Bueno, Josu Jon Imaz es el que hace el cambio entre el Partido Nacionalista Vasco de Arzayus y después deja a dos amigos suyos, que son Andoni Ortúzar y Urkullu, les deja el partido. Y él... A Repsol, que se está mejor. A Repsol, que se está mejor, pero pasando por Petronor. Pero es posible que sí. La verdad es que Josu Jon Imaz, que yo alguna vez le veo por Madrid y coincido con él, y algunas veces charlo con él está en una onda muy diferente. Yo pienso que los nacionalistas, a lo mejor individualmente, hay incluso personas buenas. Claro. Individualmente. Sí, no, hombre. Claro, el problema es en cuando ya la colectividad, cuando ya ponen ya por encima el objetivo que tienen y la ideología, y desde ese momento ya cuando ya se transforman. Sí, efectivamente. Por aquí preguntas. Yo quería saber, porque claro, para que no salgamos todos llorando de aquí, quería saber qué posibilidades veis
a las opciones no nacionalistas en el futuro, en el País Vasco? Bueno, pues no sé, contestar vosotros, que sois los... Yo, por ejemplo, ¿sabes qué me Entre 0 y parece que -1. pasa? Que los buenos políticos han sido dejados de lado. Entonces, pues yo qué sé, pues estaba María Sangil y ya no está. Está, pues no sé, a mí también me gustaba Antonio Basagoiti, no sé qué. Como que el hecho de que ETA estuviera amenazando a estas personas que daban el paso de defender a ideas políticas, pues hacía pues que hubiera menos opciones y que ya es que no queda gente, también los han exterminado. A los de UCD los mataron a todos, eso está claro, pero los de ahora también los han ido como arrinconando y no solamente es un problema de votos, sino también de liderazgo. Pero María Luisa, la pregunta que hace está muy bien tirada. Primero, el País Vasco es bastante tributario de las corrientes generales que se producen en el conjunto de España. Es decir, en este momento la gobernación de España no puede ser más calamitosa, porque está en manos precisamente de los grupos independentistas y de Bildu y todos estos. Hombre, las medidas anticrisis, la convalidación del decreto ley anticrisis, sale con los 5 votos de Bildu. Aquí se está produciendo una dinámica de cambio fortísima en España, probablemente muy lenta, que es la dinámica o la atracción que antes tenía Madrid-Barcelona y de Madrid hacia el norte. Esto va de Madrid a Málaga, Valencia, va hacia el sur. Y a mí me da la sensación de que en el País Vasco impactará el cambio político que estamos empezando a vivir. Estamos entrando en un cambio de ciclo que empezó el 4 de mayo en Madrid, el 4 de mayo del 21 en Madrid, que ha seguido por Castilla y León, aunque la operación no salió como estaba prevista, que va a ser rotunda en Andalucía, ya lo dice incluso periódicos afectos y medios afectos al gobierno, y que a partir de ahí yo creo que la dinámica va a ser de descomposición del actual poder y no tengo muy serias dudas de que esto pueda llegar al fin de la legislatura. No tengo duda de que habrá una mayoría que será la suma del PP y de Vox por encima de los 176 diputados. Sí. Bueno, felicidades a los 4 ponentes y al moderador por vuestra síntesis clarísima. Yo creo que en el recorrido que habéis hecho sobre responsabilidades, que efectivamente son aquellas, me acuerdo de aquella famosa frase de Arzayus del árbol y las nueces, ¿no?, que era muy sintomática, pero quizá hemos pasado de puntillas sobre algunos responsables necesarios, que han sido precisamente los gobiernos centrales. Exacto. Precisamente ante la necesidad de tener que gobernar con mayorías, las concesiones y las transferencias en algunos momentos han facilitado muchas gracias. Han facilitado el hecho de que estos partidos fueran creciendo, floreciendo en sus aspiraciones y convirtiendo en rehenes en mayor o menor medida, nunca como el gobierno actual, a los gobiernos centrales. Entonces, mi pregunta ¿es tan difícil modificar la ley electoral para que realmente los partidos nacionalistas tengan en el Parlamento Nacional la representación que tienen que tener? Es decir, baja, que los parlamentos autonómicos hagan lo que quieran, pero es tan difícil evitar que tengamos que ser rehenes precisamente de los nacionalistas y que se propicie esta situación que es la que al final nos ha abocado a darles tanto poder. Carlos, que... Yo estoy de acuerdo contigo, pero no parece que los partidos nacionales estén por la labor. Ni siquiera cuando tienen mayoría absoluta. Lo que es evidente es que así no podemos seguir, ¿no? Los gobiernos están condicionados por los que quieren destruir el Estado. Y no quiero que salgas excesivamente optimista por lo que ha dicho José Antonio. Ayer, antes de ayer, leí una encuesta, no recuerdo de qué era, sobre las elecciones municipales en San Sebastián,
y el PNV sacaba uno más, Bildu sacaba uno más, el PSOE bajaba uno y el PP bajaba uno. Se acababa de 3-2. O sea que... Se fueron fortaleciendo con pactos como, por ejemplo, es que Aznar llegó al poder con el apoyo del PNV en la primera legislatura. Se fueron fortaleciendo poco a poco. Con Pero de esto. todas formas, lo curioso es que Aznar recurrió a los votos del PNV en una ocasión sin que le fuera necesario. En el Es decir, 96, sin que sí, fuera necesario. Porque querían ellos la idea, que hemos dicho antes de la transición, que si tú absorbes al PNV o le responsabilizas en labores de gobierno, parece que le vas a responsabilizar en labores de Estado, de política de Estado, que no es cierto, pero que es la tendencia, vamos a coger al PNV porque así hacemos que sea menos separatista, lo implicamos más, es una creencia totalmente errónea. Yo sigo sin entender por qué metafísicamente es imposible. Pues porque hay miedo, hay miedo. Vamos a ver, la Constitución resolvió algunos problemas fundamentales en España, la cuestión militar, la cuestión agraria, la cuestión eclesiástica, pero no la cuestión territorial. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Pascual Maragall en El Correo y cuando era presidente de la Generalitat y me dijo una frase con la que titulé me dijo, es que nosotros cuando hicimos la Constitución, porque él estaba muy vinculado entonces a Soliturá y todo esto, y pensamos en una gran disposición transitoria, es decir, que esa había que cerrarla luego, pero es que nuestra Constitución es una Constitución muy abierta, está abierta, los poderes del Estado son disponibles y lo que tú has dicho antes explica todo. Es decir, como el bipartidismo es imperfecto y siempre los grandes partidos van a necesitar a los nacionalistas, no se quieren indisponer con ellos, ¿no? Y después hemos tenido un fallo sistémico. Esperábamos que por fin, en abril de 2019, con los 57 diputados de Ciudadanos, aquí se había acabado esa historia. Y pasó lo que pasó. Miquel, ¿tú querías? Bueno, yo antes de hablar de lo que quería hablar, quiero señalar que los nacionalistas no tienen una sobrerepresentación en el Congreso de los Diputados. Si tú sumas el voto nacionalista sobre el voto total nacional, la proporción es la misma que el número de diputados sobre los 350 que hay en el Congreso. Y este tema no tiene solución, porque habría que cambiar radicalmente el sistema eliminando la circunscripción provincial, que es el problema fundamental del sistema electoral. Pero esa circunscripción provincial está metida en la Constitución y, por tanto, habría que hacer un cambio constitucional que es muy complicado y más en una época como la actual, en la cual la dispersión del voto conduciría seguramente a un cuestionamiento completo del sistema. Por tanto, solución tiene, Miquel. Lo que no es normal, resultados de noviembre del 19. Ciudadanos, 1.650.000 votos, 10 diputados. la circunscripción provincial. Esquerra Republicana de Cataluña, con la mitad, 874.000, 13. Bildu, con 277.000, tiene 5. Sí, pero Miquel, Eso, Bueno, ya, y cuando yo me presenté a las elecciones en Madrid con Rosa Díez, eso no es una democracia plena. sacamos 600 y pico mil votos, los mismos que el PNV, y nosotros teníamos un diputado y ellos 5. pero Miquel, ¿por qué no se puede hacer a nivel nacional que en la circunscripción para obtener representación haga un mínimo de 5% sobre el Porque total? el sistema electoral Ahí tengo dudas. Vamos a tengo ver. dudas. El sistema Tengo dudas. sistema electoral lo creó Óscar Alzaga para que UCD ganara las elecciones. Sí, sí. Una vez que ganó las elecciones y se pusieron a hacer la Constitución, los nacionalistas se dieron cuenta de que ese sistema les beneficiaba. Y lo mismo pensaron el Partido Socialista y la derecha. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a meter, contra el criterio de Óscar Alzaga, vamos a meter este sistema dentro de la Constitución. Y entonces reformarlo, se puede reformar algunas cosas, Sí, algunas cosas pocas, pero se pueden reformar algunas cosas. Pero reformarlo es casi imposible, Pero yo no, vamos... ¿Quién es la de Miquel? Simplemente quería decir que creo que
Bueno, yo he leído vuestros dos libros, los dos vuestros los tengo en mi mesa todavía, ¿eh? Así que puedo decir que merece la pena leerse estos libros, ¿no? Pero en todo este debate me parece que falta un elemento en el momento actual, que es el papel del Partido Socialista, que se ha convertido en otro partido nacionalista, ¿eh? En otro partido nacionalista. Y eso está influyendo en algunas instituciones, como es, por ejemplo, el Memorial de Víctimas del Terrorismo, que en vez de, digamos, favorecer el conocimiento preciso de lo que ha ocurrido en el País Vasco en todos estos 50 años, lo que está es trabajando para eliminar el nacionalismo de toda responsabilidad. En el memorial de víctimas hay terrorismo, hay víctimas, tal, pero no hay nacionalismo. No hay nacionalismo. Y esto es digamos, por supuesto que es una aportación del PNV, naturalmente, que para eso está en el patronato, pero también es una aportación del Partido Socialista. Es una aportación en la que por ejemplo, hay una fundación Fernando Buesa. Fernando Buesa era mi hermano. Pues pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo en esa fundación en la que yo nunca he participado. Pasa exactamente igual. Si mi hermano levantara la cabeza, pues tendría que decir, borren todos mis discursos en las Juntas Generales de Álava y en el Parlamento Vasco, porque yo he sostenido otra cosa completamente distinta. Y ese elemento, y esto viene a cuento con la pregunta que has hecho tú, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene el constitucionalismo? Mira, el constitucionalismo se murió hace tiempo, y uno de sus enterradores ha sido el Partido Socialista. El PP, bueno, no ha sido tan enterrador, pero en fin, ha mirado desde la distancia el entierro, y por tanto, pues algo tendremos que inventar para cambiar todo esto. Yo, sinceramente, no sé lo que es, no lo sé, pero creo que esta situación es así, ¿no? Bueno, señores, se ha pasado son las 9:10. Hay una pregunta muy rápidamente, la última. Sí, no, yo simplemente que la conclusión que veo de la pregunta que se ha iniciado por allá por Josécho es que las famosas dos almas del PNV volverán a aparecer y nos quedaremos con el alma cándida frente al alma del PNV real, que es la que habéis denostado, y por lo tanto se pactará con el PNV y se gobernará con el PNV en las próximas elecciones, a pesar del cambio sistemático y sistémico y profundo que tú prevés, que me parece muy bien, pero no veo que se vaya a excluir al PNV de la gobernanza. Bueno, yo creo que la derecha ha cambiado, se ha dividido en dos. Nos jugamos una cena de esas en las que no participan los constitucionalistas. Hombre, no tengo ningún inconveniente en cenar contigo, o sea que si es por una cena, que por una cena no quede. Señores, señoras, muchas gracias y mucho ánimo.